que vamos acercando tiene que ver con todo lo que está pasando con la contingencia a nivel nacional, no solamente lo que pasa a nivel local, todo lo que nos deja este plebiscito de salida donde triunfa el rechazo, pero ¿qué ocurre con este proceso constituyente? ¿Qué está pasando en materia política? Para eso nos acompaña Carlos Maturana, abogado constitucionalista de acá de la Universidad de Concepción. Carlos, un gusto que nos acompañes acá en TVU como siempre. Muchas gracias por la invitación, Connie, encantado de participar. Sí, este escenario que tenemos luego de no aprobarse esta propuesta constitucional, que para muchos queda esta interrogante que ya hemos visto y vamos a ir comentando todos estos acuerdos que se están llegando a nivel político, pero lo que significa todo este proceso, porque para muchos dentro de lo cotidiano es como un loop. Vamos a estar aquí. ¿Qué pasa en este segundo proceso? Porque ya se viene a hacer un cierre de lo que inicia el 2019 con el rechazo de esta propuesta. A ver, yo creo que hay que hacer una primera distinción. El proceso que se inicia el 2019 es un proceso político esencialmente, pero que tiene una concreción normativa, es decir, se reforma la Constitución y se regula jurídicamente un procedimiento, un proceso constituyente. Eso terminó el 4 de septiembre. Entonces ahora volvemos al escenario exclusivamente político. Claro. Y eso significa que no tenemos reglas preestablecidas. O sea, no hay tiempos preestablecidos, no hay formas preestablecidas, no hay mecanismos preestablecidos. Entonces todo eso se tiene que conversar, además en un escenario que políticamente cambió desde antes del plebiscito a después del plebiscito. Sí, está mucho más tenso. Y no solo eso, porque yo creo que la tensión en algún momento antes del plebiscito se vio con cierto temor que cualquiera fuera la opción ganadora hubiese una cierta tensión social que se expresara en actos masivos de carácter violento. Creo que eso no se dio, por suerte. Pasamos a un 11 de septiembre, que también no tuvo las características de años anteriores. Sí. Vienen fiestas patrias, yo creo que a nivel social se ha ido liberando un poco esa presión. Queda sentimiento, sobre todo la gente que adhirió muy fuertemente al rechazo, que el sentimiento de haber perdido, y eso evidentemente es negativo, pero no más que eso. En el ámbito político, en cambio, sí hay mayor polarización y tensión, pero yo te diría que tampoco a niveles extraordinarios, viendo el esquema en que hemos estado estos últimos años, digamos. Chile tiene una cierta vaivén pendular entre izquierda y derecha, entonces no es tanto. Y por eso es que, bueno, ahora estamos netamente en una fase política y eso tiene más incertidumbre. Y estos acuerdos que se están llegando y también dentro de lo que uno hace este testeo, dentro de lo que se conversa en las calles, redes sociales, sabemos que acá hay diversos matices, pero para muchos que estos acuerdos se están realizando desde la clase política, haciendo un proceso que viene o surge desde la ciudadanía, pero como nos indicabas, Carlos, esto finaliza el 4 de septiembre. Sí. Esto no puede volver nuevamente a la ciudadanía o podría volver, o cómo se va. Estos procesos son nuevos para nosotros, además, dentro de la participación de la ciudadanía, y me gustaría también respecto a esto, cuando hablamos de los expertos que se sugieren también para que vengan a ayudar en este proceso. A ver, varios temas. El tema, este es un proceso político, en esencia todo proceso constituyente es un proceso político, pero tiene que tener una manifestación jurídica. Hoy día lo que se está haciendo es elaborar esa manifestación jurídica, o sea, generar la voluntad de continuar el proceso, cosa que creo que mayoritariamente está presente. Si excluimos algunos grupos, por ejemplo, republicanos han dicho que ellos no quieren. Listo, ellos no saben, no tienen esa voluntad. Pero el resto sí hay un convencimiento, pero tienen que definir el cómo. Ahora, esto nace del impulso ciudadano, pero todos estos procesos terminan formalizándose de una u otra manera, digamos. Entonces, es natural que hoy día la discusión esté en los partidos políticos y particularmente en los partidos políticos con representación parlamentaria, porque son ellos los que van a reformar la Constitución para generar otro proceso. En ese sentido, y lo que significa este cierre del proceso el 4 de septiembre, el plebiscito de entrada, que fue de manera voluntaria, no como este plebiscito de salida, debiésemos considerar también esos porcentajes o lo que indicó la ciudadanía en ese momento, pensando que ahora estamos como en otra etapa. E insisto, estos son temas también nuevos para nosotros. El 2019, ¿cuándo nos íbamos a imaginar antes de octubre? Pasamos una pandemia, pasamos un proceso constituyente, hemos pasado hartas cosas. Una crisis global, económica, estamos todavía pasando muchas cosas. Estamos tratando de volver a una cierta normalidad. A ver, el tema de este proceso, no hay nada escrito, entonces
se trata de ir construyendo los acuerdos necesarios para avanzar. Ahora, el problema es que nadie hoy día puede decir que representa a la ciudadanía o que es la voz de la ciudadanía o que puede interpretar a la ciudadanía. Es decir, todos estos elementos son básicamente opiniones que uno formula. Sí. Por ejemplo, en mi opinión, creo que el plebiscito de entrada, que jurídicamente se agotó, o sea, ese plebiscito se acabó, pero nos dio una señal que había una importante mayoría de ciudadanos que estaban por un cambio constitucional. Yo creo que ese es un dato político que subsiste, pero insisto, es una opinión. Sí. Y hoy día estamos viendo que hay sectores que plantean la necesidad de un nuevo plebiscito de entrada. La pregunta ahí es que esto tiene costos, no solo económicos, sino que también tiene costos institucionales. Tiene costos también en la adhesión de la ciudadanía al proceso, agotamiento. El agotamiento, etc. Entonces, ahí es algo que tienen que evaluar, que hoy día están negociando. Ahora, respecto a lo segundo que me planteabas en la pregunta, el tema de los expertos. A ver, expertos siempre van a haber asesorando. El problema es cómo se insertan y cómo se eligen. En el proceso anterior los expertos se incorporaron básicamente a través de las contrataciones que hacían los propios convencionales constituyentes como asesores que eran pagados, lo mismo que lo hacen los parlamentarios que eran pagados. Aquí se está hablando de otra forma de incorporación que puede ir desde la elección de expertos, una especie de listas de expertos, hasta la formación de un staff técnico de apoyo. Cualquier fórmula es posible en ese sentido. Porque la Constitución tiene una base técnica, y creo que fue una de las deficiencias del proyecto presentado, que técnicamente tenía demasiados defectos. Tiene una base técnica que necesita un lenguaje, peso, una estructura, una coherencia que sí efectivamente se las pueden los expertos. Sí, todo este proceso, y bueno, en medio también previo al 18 de septiembre, que para muchos ya esta semana es, veámoslo después del 18, como que estamos en esta incertidumbre, bien digo, que se va manteniendo y extendiendo un poquito, que claro, para la ciudadanía, como señalábamos, hay un agotamiento, y de esto para muchos, para el 4 de septiembre decía como, aprobemos y cerremos por fuera y listo, y se acaba el proceso, porque algunos dicen sí, vamos a estar en este loop, porque ¿qué pasa ahora? Ya, lleguemos a un acuerdo, paridad, pueblos originarios, electos, dentro de los 5 acuerdos que tenemos actualmente. Vamos a establecer ciertos márgenes, no sé, 6 meses, un año, vamos a ver, se va a utilizar de base la propuesta rechazada, lo que se realizó en el gobierno de Michelle Bachelet, etcétera, etcétera, etcétera. Y si se rechaza nuevamente esa propuesta, ¿cómo sigue esto? ¿Qué tiene la legitimidad de decir, sí, a ver, ya, dejemos esto hasta acá, pasemos? ¿Cómo podemos ir formulando eso dentro también de lo que nos permite la legalidad y la Constitución actual que nos rige? A ver, hay que pensar que el proceso que jurídicamente terminó el 4 de septiembre se demoró 3 años. O sea, desde noviembre del 2019 hasta ahora casi 3 años. Es decir, un proceso constituyente es un proceso breve. Ahora, ¿cuánto se pueda extender esto? Hay elementos positivos. Los periodos largos nos permiten una mayor participación ciudadana, permiten hacer las cosas con mayor calma y reflexión, buscar acuerdos, etc. Pero también es cierto que la mantención de esta apertura a un cambio constitucional genera ruido en el sistema político, en el sistema económico, etc. Entonces, bueno, ahí no hay una fórmula, hay que ver, pero hay que partir de la base que un proceso constituyente nunca va a ser breve en su integridad. Estamos hablando de 1, 2, 3 años. Aunque la Constitución se haga en breve tiempo, digamos. Sí. Pero el proceso en sí es bastante más largo. Y eso lo van a tener que evaluar los actores políticos, básicamente. Y en ese sentido, además, lo que se hablaba y que esto marca un hito a nivel internacional, todo este proceso único que estamos viviendo, la paridad, los escaños reservados, no tenemos tampoco de qué decir, sí, sabes que podemos guiarnos respecto a cómo lo hicieron en este país o en otro lado. ¿Qué experiencias o similitudes podemos tener en otros procesos que se hayan vivido a nivel internacional? Es que hay muchísimos procesos. De hecho, si uno ve a nivel de derecho comparado, el mecanismo más utilizado para elaborar constituciones nuevas son las comisiones de expertos. En Latinoamérica, en cambio, por lo menos en el último periodo, la fórmula más utilizada son las asambleas constituyentes. Entonces, claro, hay elementos que podemos tomar.
Yo creo que no. Cada sociedad es distinta, eso sí. Claro, entonces nuestras particularidades, nuestra cultura jurídica, nuestra cultura política, nuestro sistema de partido, etcétera, nos lleva a tomar diferentes decisiones. Hay que pensar, por ejemplo, que yo creo que yo tengo ahí un reproche muy personal. Creo que se tachó todo de histórico antes de concretarlo. Entonces nos quedamos con mucha promesa de que íbamos a pasar a la historia, pero se olvidaron que para pasar a la historia había que terminar con un resultado positivo. Sí. Tener una nueva constitución. No nos sirve nada haber hecho un proyecto fracasado por una convención paritaria, un pueblo originario, etc. Entonces yo creo que hay que aprender de eso. No hay que preocuparse tanto de pasar a la historia. Yo creo que la historia se preocupa solita de incorporar a los que tienen que estar ahí. Y hay que ser más realista y tal vez un poco más humilde en diseñar estos procesos. Ahora, el problema que tenemos actualmente es que el escenario político también cambia. Y con periodos cortos entre elecciones, hemos tenido muchísimas elecciones. Demasiado. Pero vamos a tener luego elecciones municipales y vamos a tener nuestros periodos presidenciales son cortos, 4 años. Entonces en 3 años más vamos a tener elección presidencial. Ya todos están pensando en ese calendario. Barajando las cartas de quiénes son los rostros. Entonces eso va a ir contaminando. Porque hoy día, para mí, el dato claro es que la iniciativa política cambió de bando. Hoy día los tienen los partidos de derecha, tienen la iniciativa política. Y van a tratar de hacerle pagar un costo al gobierno, porque están pensando en una proyección distinta. Entonces, eso va a ir contaminando. Yo tengo mucha confianza que finalmente se logren los acuerdos y tengamos un nuevo proceso constituyente que debería ser más simple, que debería ser menos ambicioso en términos de tratar menos de pasar a la historia y tratar más de generar un buen texto constitucional. Creo que aquí no hay ningún elemento o mecanismo que pueda darse como absolutamente indispensable o absolutamente excluido. Es decir, todo se tiene que ir ajustando según las circunstancias. Para ir finalizando y respecto a todo esto que, como señalamos, 3 años atrás inicia y cómo la ciudadanía ha ido también apropiándose de esto, me imagino que como abogado constitucionalista no veías que esto lo estuviéramos hablando, porque esto se hablaba en todos lados, en la micro, uno esperando, en el paradero, caminando, en el negocio, oye, sí, lo que se viene, bueno, con las cosas positivas y negativas, con las noticias falsas, la tergiversación de información, pero también ese mensaje a la ciudadanía respecto a esto, porque muchas veces, y lo hemos visto en otras temáticas, siempre lo legal es como que es más frío, es un poquito complejo de entenderse y bueno, y para eso están los expertos, para facilitarnos y agilizar eso. Pero en estos momentos que la ciudadanía también se siente parte de esto y maneja ciertos términos y todos tenemos también esa oportunidad de decir lo que pensamos, ya sea a través de redes sociales o en el círculo, en la realidad, pero respecto a este proceso y a lo que se viene y también ser con estos conceptos que hemos ido aprendiendo y que vamos a seguir aprendiendo. Yo tengo ahí dos acercamientos al tema del cambio constitucional y participación ciudadana, que son muy experienciales, digamos, yo hace muchos años, desde que estaba en la universidad, que estoy promoviendo el cambio constitucional, digamos, en el 83 que estamos marchando por lo mismo. Pero en el 2019, cuando uno salía a la calle de Nueva y veía, a mí en lo personal me extrañaba que estaba no más AFP, educación de calidad, salud, cambio constitucional. Sí. Y en las encuestas de la época uno ve que lo que a la ciudadanía le interesaba, dentro de los 4 ítems que más le interesaba, siempre estaba el cambio constitucional. Eso no me parece tan normal dentro de estos procesos políticos, porque es un tema bastante más complejo a entender. Es técnico, además. Entonces, pero ahí hay una historia, porque se vincula la actual Constitución con ciertas trabas del modelo que apuntan a temas muy sensibles a la ciudadanía. Entonces ese impulso es muy positivo, muy positivo. El aspecto negativo en este proceso en particular para mí fue que la discusión que se hizo no se hizo en torno al contenido de la Constitución, sino que se hizo en relación, de repente, más que un debate político, estábamos en presencia de campañas publicitarias. Entonces eran puros temas muy fáciles de asimilar por el elector, pero sin que hubiese una discusión real sobre lo que era la Constitución, sus virtudes que las tenía y sus defectos que también los tenía. Entonces era como el plebiscito es un proceso binario, también la campaña tomó esa
pero creo que hubo muy poca preocupación por la discusión de fondo. Ahora, el ciudadano común y corriente es muy difícil que lea una constitución y entienda a cabalidad sus proyecciones, porque incluso para los que somos abogados, leerla no es fácil, Sí. porque hay que ver la cosa sistemática, hay que ver... Y ese es el tema, muchas veces como que se iba por tema. Este artículo, pero eso va encadenado con otras cosas, con el Exactamente, capítulo. o sea, uno podía tomar 2, 3, 4 artículos, un capítulo entero y decir, mire, es muy buena. Y podía tomar otro capítulo, otro artículo y decir, no, es que es muy mala. Sí. No, si la evaluación es global. Y uno la tiene que además proyectar en el tiempo. Y creo que esa discusión faltó. Y pensando que se nos viene otro proceso y que evidentemente va a haber un plebiscito de salida, o por lo menos dentro de los acuerdos que se están llegando en estos Pues momentos. sería lo más razonable, sí. Ese mensaje ahí para la ciudadanía de a lo mejor, claro, como indicas, a lo mejor es muy complejo, pero de cómo formar parte y cómo también entender esto dentro de lo macro. Sí, y hay que entender claramente cuál es el impacto de un cambio constitucional en la vida diaria. Y cómo esto se proyecta en el tiempo y no es una cosa mágica, Sí, digamos. no es la varita Claro, que cambia de la noche a la mañana. Y lo dijo, por ejemplo, se lo escuché al exministro Izaguirre cuando decía que quien diga que aprobando la Constitución tenemos casa propia, Del tenemos 5 de salud, septiembre está iba a mintiendo. cambiar todo. Y es cierto, entonces a la ciudadanía hay que transmitirle los contenidos para que se forme una opinión propia, informada, seria. Yo creo que eso faltó. Y vamos a seguir hablando de estas temáticas. Carlos Maturana, abogado constitucionalista acá en la Universidad de Concepción, agradecerte que nos hayas podido acompañar durante esta tarde. Muchas gracias por la invitación y un saludo a la Radio Universidad de Concepción también en su 63º aniversario.